de la Escritura. Y voy a pedir que todos estemos leyendo en voz alta. Empezamos la lectura con el capítulo 1, versículo 12, y terminamos con el versículo 15. Santiago 1, del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido las pruebas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre amado, pedimos tu ayuda para poder comunicar el mensaje contenido en estas palabras. Te damos gracias por tu palabra, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas palabras. Y ahora pedimos que Él hoy esté obrando en cada uno presente, empezando con un servidor. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Podéis sentaros, por favor. Empecé este mensaje la semana pasada y empezamos hablando de dónde viene, con la pregunta de dónde viene la tentación. ¿De dónde viene la tentación? Y basando en los versículos 13 y 14 vemos que no tiene a Dios como fuente, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. El hecho de que no puede ser tentado es una de las razones porque Jesús no fue tentado por ninguna de las tentaciones, no cayó, delante de las tentaciones ofrecidas por el diablo después de sus 40 días de ayuno. Y Dios tampoco tienta a nadie, así que Él no es la fuente. Si no tiene algo que está dentro de nosotros como fuente, como vemos en el versículo 14, vemos que es personal cada uno, sino que cada uno es tentado cuando algún atributo común al ser humano es activo, que es la concupiscencia. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es el anhelo por algo prohibido. Ofrece o decir a un niño no hacer cierta cosa y a lo mejor va a intentar hacer esta cosa, hacer lo que le has dicho no hacer. ¿Por qué? Porque somos atraídos por naturaleza a lo prohibido. Forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, el diablo y sus colaboradores pueden utilizar objetos como cebo. Y en la pesca utilizamos cebos para atraer la atención del pez
para que acabe siendo pescado. Se convierte de pez a pescado. Y por esta razón, nuestro enemigo, que tenemos dentro de nosotros, no es el vecino, sino nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia. Y luego en el versículo 15 empezamos a hablar del fruto por ceder a la tentación. Y, es decir, a continuación, la concupiscencia produce en nosotros una serie de eventos que tenemos en este versículo. Y estos eventos coinciden bastante bien, armonizan con los eventos naturales en la vida de un ser humano. Empezamos con la concepción, después que ha concebido, atracción por lo prohibido, nos seduce, y esta seducción resulta en una concepción. Después de la concepción, si estamos hablando del proceso humano, unos 9 meses más tarde, más o menos, sale a la luz un niño. Ahora, no es el caso en cuanto al fruto de la concupiscencia, la seducción y la interacción entre la seducción y la concupiscencia. Aquí tenemos como fruto el pecado. Y luego el pecado va en un proceso de maduración, igual como nosotros. Ahora, ninguno de nosotros nos hemos llegado o si somos maduros, no hemos llegado a este estado de madurez al mismo ritmo que todos los demás. Mencioné un chico que no sé cuántos años tenía, pero era obvio que debería haber tenido más años de lo que parecía por cómo estuvo actuando. Y luego terminamos y el pecado, siendo consumado, madurado, da a luz la muerte. La muerte fue el castigo pronunciado por Dios por si el hombre no fuera capaz de obedecer el mandamiento que Dios le había dado en Génesis capítulo 2 y el versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Adán no murió físicamente cuando comió del fruto prohibido, pero sufrió una muerte peor que la muerte física. Sufrió la separación de Dios. Ya no disfrutaba de la misma relación con Dios que tenía antes de quebrantar este mandamiento que había recibido. Como vemos en el capítulo 3, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes se quedaron ahí, se quedarían ahí y tendrían un tiempo de compañerismo y comunión con Dios. Pero ahora la relación es distinta. Ya no tienen esta misma relación abierta como tenía antes. Y Pablo, en su epístola a los romanos,
subrayó esta verdad en esta epístola a los romanos. Empezamos con el capítulo 5. Vamos a ver varios textos. En Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos. Y por tanto todos vamos a morir. Okay. Ahora, pero hay una excepción a esta norma, y esto tiene que ver con el Hijo legítimo de Dios vivo cuando ocurre el arrebatamiento. Primero a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Primero a los Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noto un par de cosas aquí. Primero, Pablo esperaba estar presente, vivo, en este momento del arrebatamiento. Es decir, él esperaba la segunda venida de Cristo en cualquier momento. Y es algo que nosotros deberíamos esperar en cualquier momento igual. Y deberíamos estar viviendo conforme a esta esperanza. Si volvamos a Romanos y ahora al capítulo 6, voy a empezar con el versículo 16 y luego saltar hasta los últimos versículos. Pablo pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Versículo 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de la conversión a hijo de Dios, todos éramos esclavos de voluntad al pecado. Lo servimos porque así era nuestra naturaleza, lo hicimos por naturaleza. La obediencia al pecado nos condena a la muerte física, aun siendo hijos legítimos de Dios. Pero gracias a Él tenemos la promesa de vida eterna espiritual por estar en Cristo, nuestro nuevo Señor. Antes esclavos de voluntad al pecado, ahora tenemos la oportunidad de ser siervos o esclavos de voluntad a un nuevo Señor, el Señor Jesucristo. Capítulo 8, seguimos en Romanos.
5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Saltamos al versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pensemos un momento en lo que acabamos de leer en el capítulo 6. Antes, siervos, esclavos, por naturaleza, al pecado. Después de la conversión, nos hace siervos de voluntad del Señor Jesucristo. El que es hijo de Dios y vive dirigido por el Espíritu Santo, que hace morir en él estos deseos de servir al pecado y las obras carnales relacionadas. Ahora, un texto más. Vamos casi al inicio de esta carta, al capítulo 1, del versículo 32. Romanos 1, 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si subiéramos al versículo 28, vemos que Dios entrega a algunas personas a lo que es llamado una mente reprobada. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, versículo 32. Las personas que hacen por naturaleza, son por naturaleza siervos del pecado, no solamente encuentran placer en la práctica pecaminosa, sino también disfruta de la compañía de otros que también lo practican. Dime con quién pasas tu tiempo libre y te diré el tipo de persona que eres. Si estamos más tiempo con personas, digamos, de la calle, es probable, bien posible que tú también tengas problemas en esta área. La mente reprobada es la que Dios ha puesto a prueba y dado un suspenso sin remedio. La mente reprobada no tiene solución. Según a los Corintios capítulo 13, Pablo escribió a los Corintios exhortándoles a examinarse a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Santiago capítulo 2. Santiago el capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
Así también la fe sin obras está muerta. Luego en Tito, en el capítulo 1, el versículo 16, hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si buscamos el significado de la palabra reprobado en este contexto, encontramos como definición reprobo. Alguien dirá, bueno, eso no me dice mucho. Tienes toda la razón. Así que, ¿qué significa reprobó? Según el diccionario al español, significa condenado a muerte. Condenado al infierno, perdón. Condenado al infierno. Pero tenemos, gracias a Dios, tenemos otra esperanza. Tenemos esperanza porque el versículo 12 que hemos leído antes presenta una recompensa por tener victoria sobre las tentaciones. Como hijos de Dios que le aman, tenemos la opción de no dejarnos ser seducidos por la concupiscencia que sigue residiendo en nosotros como parte del viejo hombre. Gracias a Dios podemos tener victoria sobre la tentación. Y quien tiene esta victoria recibirá su recompensa en el tribunal de Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí el verbo soportar parece indicar seguir firme, seguir constante o perseverar. Indica que algo que ya existía, en el cual poder seguir firme. En el cual poder seguir constante o perseverar. Lo único que presenta la posibilidad de estar bastante firme o constante como para vencer la tentación es una confianza plena en el Señor Jesucristo y su poder. Porque yo sigo siendo un hombre de hueso y carne. Sigo siendo un hombre con el mismo viejo hombre residiendo dentro de mí. Si vamos atrás al primer mensaje sobre esta epístola, la introducción, propuse un posible título para la carta, una fe practicante. Ahora tengo otra posibilidad, estoy debatiendo en cuanto a estos dos títulos, tal vez podríamos usar los dos. La fe viva. La fe viva. Y después de este primer mensaje vimos en los versículos de 2 a 4 esta fe puesta a prueba. Dios nos pone a prueba como hijos suyos constantemente. Igual como el profesor en el instituto da exámenes constantemente a sus alumnos. ¿Verdad, Jen? Johnny?
Si es un buen profesor o profesora, no da estos exámenes con el propósito de hacerte fracasar, salir con un suspenso. Da los exámenes con dos propósitos, para saber si él está dando bien las clases, y segundo, para que tú sepas lo que tienes que volver a revisar, si hace falta revisar algo. Y es igual con Dios. Ahora, Él ya sabe dónde estamos, porque Él es omnisciente, sabe todo lo que hay que saber sobre nosotros. De hecho, Él sabe más sobre mí que yo sé sobre mí. Él sabe más sobre el hermano Tim que él sepa sobre él también. ¿Verdad? Así que el examen no es para su provecho, sino para nuestro provecho, para que sepamos dónde hace falta poner más énfasis en nuestras vidas. Y luego en los versículos de 5 a 8 vimos a la fe pidiendo y recibiendo sabiduría. ¿Quién no tiene falta o no tiene necesidad de vez en cuando de más sabiduría? Y yo diría que quien deniega o niega esta posibilidad tal vez debería volver a pensarlo. Yo constantemente tengo necesidad de más sabiduría. Y luego en los versículos de 9 a 11 vimos la fe del humilde recibiendo el perdón de su pecado. Ahora, mientras el hombre natural, el hombre viejo que reside dentro de nosotros es atraído por la tentación, si somos hijos de Dios, no tenemos por qué dejarnos ser seducidos por la concupiscencia o la tentación. Ahora, el hombre que sí tiene su confianza en el poder del Señor será capaz de seguir firme, de seguir constante y perseverar frente a las tentaciones. Y por lo tanto el Espíritu Santo llama bienaventurado, supremamente bendecido a quien resiste valientemente la tentación, la provocación o la prueba que se ha presentado con el propósito preciso de atraerle, de seducirle y hacerle actuar mal. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, voy a parar ahí un momento, cuando haya resistido la prueba. Yo soy un hombre curioso, tengo mucha curiosidad. Y también tengo en mi casa una revisión hecha por la Sociedad Trinitaria y que salió al mercado en el 2015. Es una revisión del Nuevo Testamento de la Reina Valera. Y ahí, en esta nueva revisión, lo ha traducido de esta manera: porque cuando haya sido probado. El verbo resistir no existe en el texto en el griego. Él ha sido puesto allí por los traductores de la revisión del 60 que usamos. Ahora, hay otro cambio. Hay un cambio importante aquí. Nota, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Vemos un cambio en el español y también en el original, porque no son los mismos vocablos. En la primera instancia, quien soporta la tentación,
es este vocablo peirasmos que vimos la semana pasada y que ha sido traducido tentación. En todo este contexto habla siempre de una prueba hecha con el propósito de hacer caer, hacer actuar o conducir a actuar mal. Pero la prueba es otro vocablo que significa prueba, pero con otro propósito. Es el mismo propósito que tienen las pruebas o los exámenes en los colegios, en los institutos, en la universidad. Dios da las pruebas a nosotros con el propósito de ayudarnos, no de hacernos fracasar. Es el vocablo usado aquí traducido prueba. Dios quiere que estemos creciendo gracias a estas pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recibirá. Quiero que veamos otro uso del mismo verbo, pero en un contexto distinto. Vamos primero a los Corintios, el capítulo 9. El contexto tiene que ver con unos juegos deportivos. Empezando con el versículo 24, terminando con el versículo 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez, ¿verdad? Corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, el versículo, claro. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El verbo es el mismo, recibir, tanto en el griego como en el español, pero el premio es distinto. El premio para el que lucha legítimamente, el que gana la carrera, será una corona corruptible. Claro, era hecho de laurel, y quien ha trabajado algo con laurel fresco sabe que no se queda en este estado prístino para siempre. Se seca. De hecho, a menudo utilizo las hojas ya secadas del laurel en la cocina. Pero la corona que vamos a recibir de Dios no será corruptible, sino es incorruptible. Durará eternamente. Es una corona que todos podemos ganar. No solamente hay que ganar una carrera o ganar en la lucha libre, ser quien gana, sino simplemente satisfacer los requisitos. Hay varias coronas incorruptibles disponibles. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, encontramos una corona de justicia. Corona de justicia que es para todos los que aman la venida del Señor. Y a propósito, todos los que somos hijos de Dios deberíamos amar la venida. Y
anticipar con ganas la venida del Señor y no lastimando. Luego en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, hay una corona incorruptible de gloria, que es precisamente para los pastores, será entregada por el príncipe de los pastores a todos los pastores que hacen bien su trabajo. Así que no todos podemos ganar esta corona, lo siento. Y luego en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 10, la corona de vida para los que siguen fieles hasta la muerte, aún en medio de pruebas duras. Y a propósito, todos nosotros podemos seguir fieles, constantes, perseverar en medio de las pruebas duras. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien morando dentro de nosotros que es más fuerte que la tentación. No puede haber tentación para mí, en mi juicio, no hay una tentación o prueba más dura que la tentación de renunciar una profesada fe en Cristo. Una tentación presentada durante los siglos de la Inquisición. Fueron ofrecidos los profesantes cristianos la oportunidad de renunciar su fe y salvarse la vida. Y gloria a Dios, muchos, la gran mayoría, de hecho yo no sé la historia de ninguno que renunció su fe en él. En la hoguera estuvieron cantando las glorias de su Señor y Salvador. Un requisito establecido por Dios común a muchas de estas coronas es un amor por Él que es sincero. Un amor sincero. El verdadero amor para Dios hace más fácil seguir fiel a Él a lo largo de toda prueba cualquiera que sea. Una de las claves a la victoria sobre las tentaciones es lo que acabo de decir. El amor verdadero, sincero a Dios. Luego, Él nos dará la sabiduría necesaria cuando se la pedimos. La sabiduría necesaria para tener victoria sobre la tentación. Amén. Capítulo 1, versículo 5, Jacobo escribió: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada. Así que tenemos que pedir creyendo, no dudando nada. Como hijos de Dios tenemos, ya he mencionado, tenemos morando en nosotros alguien más fuerte que el diablo, alguien más fuerte que la tentación. El diablo, las tentaciones que el diablo puede poner delante de nosotros, que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. 1 de Juan, capítulo 4, y el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. Y Él es nuestra ayuda en tiempos de debilidad.
especialmente cuando no estamos seguros. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos 8, el versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que aún no, cuando no estamos seguros qué pedir, Él sí sabe. Y este texto nos indica que Él hace intercesión por nosotros, especialmente en estos momentos. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También tenemos las Escrituras como arma para usar contra las tentaciones y el tentador. Pero tenemos la necesidad de ellas, las Escrituras, como Dios instruyó a su pueblo, y hemos estudiado en la escuela dominical en Deuteronomio capítulo 5. Hay 3 cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios: aprenderla, guardarla y ponerla por obra. Aprenderla. Para aprender algo hace falta pasar tiempo con este algo. Aprendí más sobre mis 2 esposas estando casado con ellas que antes de estar casado. ¿Por qué? Porque después de estar casado tenía la oportunidad de estar con ellas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No en todos los casos, pero en muchos. Así que pasando tiempo con ellas, llegué a aprender mucho sobre ellas. Y es igual con la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pasamos con la palabra de Dios en estudio, más vamos a saber de la palabra de Dios. Luego, guardarla. El lugar perfecto donde guardar la palabra de Dios. Si alguno tiene alguna duda, vamos a Salmo 119. El versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, otra palabra para la palabra de Dios, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Queremos tener victoria sobre las tentaciones? Aprender, guardar la palabra de Dios. Y luego, el tercer paso, ponerla por obra. Ponerla por obra. Una vez aprendidas, guardadas, más fácil es ponerlas por obra. Ponerlas en práctica en la vida diaria. Así, es más probable que estén a mano para ser usadas contra los ataques del diablo y sus colaboradores. Y es igual, si no más importancia alimentar el alma que alimentar al cuerpo físico. La semana pasada terminé con una historia que es verídica, que tiene que ver con un mensaje predicado en una de las reuniones en el Instituto Bíblico hace ahora unos 50 años. El pastor, el predicador, era un pastor, que si recuerdo bien, del estado de California.
su piel bastante más oscura que la mía, más parecida al de Hilda, por ejemplo. Y él nos explicó que dentro de cada uno de nosotros tenemos como dos perros, tenemos dos naturalezas, si somos hijos de Dios. Y el perro que recibe más y mejor alimento es el perro que va a ganar las luchas constantes que hay entre estos dos perros. Y es igual en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Cuanto más y mejor alimentamos el espíritu, más y mejores victorias tendremos contra las tentaciones. Así que queremos tener victoria sobre la tentación la próxima vez que aparezca. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar bien el espíritu, el nuevo hombre, con la palabra de Dios. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta tu palabra. Y simplemente pido que la utilices en cada persona aquí presente para ayudarnos en nuestro andar contigo, para que sea un andar que te agrada de verdad. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, debería haber